Los días martes, y hablábamos el otro día de lo que es el texto y el contexto, ¿no? Es decir, la palabra está relacionada con lo que se dijo y tiene un significado y no se puede nunca sacar de contexto porque pierde el sentido. Muchas veces se han dicho cosas fuera de contexto y se ha malinterpretado. Pablo le dice a su hijo espiritual, a Timoteo, mientras si quieren ir buscando en 2 Timoteo capítulo 3, capítulo 3, vamos a leer todo el capítulo del 1 al 17, segunda de Timoteo. Timoteo era un muchacho que su mamá, Eunice, y su abuela Loida lo habían capacitado, lo habían instruido en la palabra de Dios. Una familia, podríamos decir, creyentes prácticos, donde había transmitido en 3 generaciones la palabra de Dios. Primero su abuela Loida, después su mamá Eunice y Timoteo. Timoteo llegó a ser un discípulo de Pablo. Y en el versículo 16 del capítulo 3 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En el mismo capítulo, el versículo 1, dice así, y lo vamos a ir viendo: también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días, es decir, en estos tiempos, hoy se hablaba de los tiempos peligrosos, vendrán tiempos muy peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, ¿no? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Hasta ver todo negativo, ¿no? Que tendrán apariencia de piedad. Esto no está hablando de los mundanos, no está hablando de los no creyentes. Está hablando de los creyentes que van a ser como ovejas, pero en el fondo son lobos, ¿no? Porque dicen, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y les dice a Timoteo, a estos evitan. No dice confrontarlos, no dice discutirles, evitarlos. Porque de estos son los que meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrándolas por diversos concupiscencia. Estas siempre, hablan de las mujeres ahora, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera de, acá va a poner los ejemplos del Antiguo Testamento, de la manera de Janes y Jambres que resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue para aquellos. Pero le dice a Timoteo en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad,
amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas, dice Pablo, me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Así que acá el padre de sufrir no existe. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. De mal en peor. Engañando y siendo engañados. Esto es la ley de la siembra y la cosecha. El que es mentiroso es preso de su mentira. Y de que desde pero tú, engañado, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Como diciendo, bueno, yo te enseñé a aprender de mí. No es vanidad. Pablo dice, bueno, yo te formé en mi carácter porque fue su hijo espiritual. Él lo parió. Le dio un nacimiento del espíritu. Entonces dice, como papá espiritual, imitame y seguí los ejemplos y las enseñanzas que yo te di. Y acá dice, versículo 15, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y este es el versículo núcleo, el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Bueno, creo que el pasaje es muy esclarecedor, ¿no? No hace falta mucho profundizarlo. Habla de las malas personas y de cómo el creyente tiene que ser diferente. Lo que estamos viendo, Josué, y lo que hemos visto Moisés, que en realidad está en la Biblia, ¿no? Vemos que el pueblo de Dios, a diferencia de los pueblos paganos o cananeos, tenían conductas totalmente opuestas. Por ejemplo, cómo la mujer era contenida hasta el día del casamiento por la familia para llegar con un estado puro, que parece que está devaluado, ¿no? La virginidad, parece mala palabra. Yo una otra vez estaba viendo un programa de televisión esto de Chimento, no los miro, pero justo haciendo así cambio, y se mofaban de una chica que decía que era virgen. Todas las demás mujeres, ¿no? Como si hoy sería pasado de moda. El pueblo de Israel mantenía la pureza en las leyes. Había infiltrados, había malos hermanos, había personas incorruptas, bueno, sí había, como en todos lados, como en la iglesia. Pero ellos tenían las leyes de Moisés, que eran diferentes a las leyes de los otros pueblos. Los otros pueblos sacrificaban niños, los mataban para sus dioses, hacían orgías, bueno, un montón de degradación, que Dios le dijo a Josué, arrasá con todo porque no es una manzana que pudre cajón, sino que están todo podrido. Entonces hay que sacarlo de cuajo, ¿no? Pero no tenemos que irnos al antiguo. Hoy en día nuestra sociedad también está enferma, también está corrupta. Nosotros vemos la corrupción solamente en la política, pero en todas las instituciones hay corrupción, aún dentro de la iglesia. Porque dice en el versículo 2, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos y soberbios. El primer punto es el amor a sí mismo. Es lo que a veces decimos, que está en la iglesia a veces también, esto de infiltrado, que es el vedetismo. Vieron que hay personas que les gusta compartir algo, pero para que lo vean como comparte, y no como un espíritu de servicio, ¿no? Esto va para los pastores, va para los creyentes, va para todos. Todo aquel que es motivado para ser visto
y no piensa que lo que está haciendo es un servicio, se equivocó. Porque nosotros venimos a servir a la iglesia. No somos estrellas, ¿no? Las estrellas terminan estrelladas. Y en la iglesia la motivación es el servicio. A veces nos ha pasado que cuando uno está mal, enfermo, tiene alguna debilidad, piensa que no tiene toda la fuerza y de pronto compartió algo que pegó en el mundo espiritual. ¿Saben por qué? Porque se cumple lo que dice Pablo: cuando somos débiles, Él es fuerte. Amén. Pero cuando yo creo que mi palabra persuasiva, mi sabiduría intelectual y todo lo que yo tengo el bagaje es por mí mismo y Dios lo deja a un lado, ahí actúa la vanagloria, el narcisismo. Narcisismo de aquellas personas. Yo lo hablo mucho con mi esposa. Es increíble en Facebook el narcisismo como está reflejado, ¿no? Se sacan fotos en el baño, se sacan fotos en cualquier lado. Parece que el centro es la persona. Y yo no puedo entender de un joven, pero hay gente grande que también ya podría dedicarse a otra cosa, ¿no? Entonces digo, bueno, es cómo me ven, cómo las poses. Y eso es la vanagloria. Es decir, es el pecado que tenemos dentro de agrandarnos, de pensar que lo que nosotros somos es solamente por nuestros méritos. Hay una parte que es nuestra, que es el esfuerzo. Pero la gracia, el valor, los talentos lo dio Dios. Amén. Y lo da Dios. Soberbios. La soberbia es un pecado que Dios no aguanta. Dice, Dios resiste a los soberbios. Es aquel que vos le decís algo, ya lo sé. Y no le podés enseñar, porque todo lo sabe. Pero en el fondo no sabe. Ponen una especie de escudo porque no quieren ser interpelados. El soberbio se escuda en su propio orgullo para no recibir consejos de nadie. Y la persona que es enseñable es buen discípulo del Señor, porque es tierra fértil donde poner la semilla, ¿no? Yo en estos años de pastorado me he encontrado con mucha gente. Cuando decís, te diría, sí, ya lo sé. Bueno, ya lo sé porque lo haces, ¿no? Ya lo sabes, pero lo sigue haciendo, ¿no? Los que somos padres a veces los hijos también. No, ya sé, ¿qué me venís a decir? Bueno, ya lo sabés, pero hacelo. Hacen todo lo contrario. Entonces, la soberbia no es una virtud, es un efecto grave. Porque yo me doy cuenta, y los que estamos acá al frente, nos damos cuenta de las personas que son receptivas, que siempre están mirando, escuchando a ver lo que Dios... Y están aquellos que, no, están en otra, ¿no? Por eso es bueno ser enseñable. A mí me encanta. Yo, mire, no termino de aprender. Me encanta ir a escuchar a veces a pastores mucho más sabios, los hay, y mucho más sabios. Digo, siempre. Y el que no es sabio, aquel que no tiene capacidad, también lo escucho porque por ahí Dios puede usarlo para enseñarme algo. Amén. Siempre digo, si Dios habló a través de una mula, ¿por qué no va a hablar a través de un ser humano? ¿No? Entonces Dios siempre habla. Blasfemos. Esto es una palabra que hoy está muy instalada. Blasfemo es lo que Jesús dijo: todos los pecados son perdonados, pero hay un pecado que no es perdonado, que es el pecado contra el Espíritu Santo, y es adjudicarle cosas a Dios que no son de Dios, o al revés, decir cosas que son del diablo como si fueran de Dios. Por ejemplo, a Jesús le decían que tenía el demonio, y Jesús dijo, no por él. Él dijo, en otras palabras, a mí no me lastiman los que a mí me dicen cosas, pero los que confunden las cosas de Dios por la del mal son blasfemos, porque están tergiversando la verdad de Dios. La blasfemia tiene muchas, lo voy a desmenuzar, tiene muchas aristas. Por ejemplo, tiene que ver con a veces el ocultismo, la hechicería, que son prácticas que Dios rechaza. Eso es blasfemia. En la época de Samuel, ¿se acuerdan que Saúl estaba tan desesperado porque había muerto su maestro Samuel, que contrató una bruja, una hechicera, una vidente,
para que sea de medium. Y la respuesta de la vidente fue más sabia que la de Saúl, porque le dijo, yo no puedo hacer estas cosas, porque el rey, Saúl, condena. Él se había disfrazado, Saúl, para que no sea reconocido por la vidente. Pero cuando ella se dio cuenta que tenía al rey adelante y que estaba abriendo un mundo espiritual que para el hombre está prohibido, se espantó, ¿no? Porque estaba haciendo algo que a Dios no le agrada. Desde las cosas más sencillas de consultar a un horóscopo a cosas mucho más graves que no vienen al caso, pero que son fuertes. Yo no puedo, si yo creo en Dios, no puedo decir qué suerte que tuve. Tengo que cambiar el cassette. No tengo suerte, yo tengo la bendición. La suerte la tiene la gente, cree la gente que no tiene a Dios. Uy, qué casualidad, me encontré 10 pesos. No, Dios te lo puso en el camino y quizás es de bendición. Tenemos que crearnos hábitos para antídotos, para que esos... ¿Vieron vos que sabés de informática? Hay unos virus que se llaman caballo de Troya, que son troyanos, son chiquitos, que hacen que borran la información de la computadora o del celular. Esos virus troyanos se llaman troyanos porque están relacionados con el caballo de Troya, que está en el libro de Ulises, de la Odisea de Egipto por Homero. Dice que cuando invadieron Troya, los soldados se metieron dentro de un caballo gigante de madera y el rey y toda la corte se lo comió, se lo tragó. Dice, qué lindo, nos regalan un caballito de madera grande. A la noche notaban todos, no, bajaron todo del caballo los soldados y arrasaron con Troya. Por eso se llama virus troyanos. El caballo de Troya es aquello que se instala y que después nos agarra a nosotros cuando estamos distraídos y nos da vuelta como una media. Por eso le dice a Pablo, vos que sos instruido en la palabra de Dios, persistí en la palabra de Dios, porque no te van a vender gato por liebre, porque vas a tener herramientas para elegir. Te van a poner valores que no son los valores del reino, y si no tenés instrucción, lo vas a aceptar como algo natural. Porque el Dios de este siglo está dominado, es decir, es el mal que está dominado sobre todas las esferas, tanto el arte, la política, la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Como un avestruz meternos debajo de la tierra? No. Examinar todo y retener lo bueno. Mirar televisión, pero no tragarnos todo lo que dice la televisión. Escuchar conversaciones, pero filtrarlas. Dice, a estos evita. A veces hay cosas que hay que evitarlas. Si hay personas que son destructivas, que son negativas, que siempre vieron que ustedes, hay personas que siempre se lamentan y vos le hablás de la fe y dicen, no, pero bueno, llega un momento que vos le hablaste, pero dejala en la mano de Dios, porque si no te contaminás. Diría el pastor Stamatea, son gente tóxica que nos invaden con esos virus de mala onda, ¿no? Versículo 3, miren qué interesante, sin afecto natural. El otro día estaba viendo un documental que me puso la piel de gallina, porque en una base militar, no voy a dar el país para no traer problemas, habían hecho un experimento con los soldados de darle una inyección en el hipotálamo. El hipotálamo está acá, es esta parte que dicen que es la llave para entrar adentro de la conciencia, ¿no? Le habían dado una inyección para que estos soldados no tengan sentimientos. Es que habían cauterizado el sentimiento y ellos podían matar niños, adultos con la ametralladora sin problema de conciencia. Ahora, cuando se le pasaba el efecto de esa inyección, entraban en una crisis porque se daban cuenta de lo que habían hecho. Pero mientras tanto, como que estaban drogados y habían neutralizado, mira que es demoníaco esto, a seres humanos para que peleen y no tengan escrúpulo de matar a quien sea. E hicieron un experimento y después se filtró ese video, está en internet,
Y uno dice, ¿cómo puede ser que seres humanos maten chicos como diversión? Para probar si ellos mismos fueron los conejitos de la India que pasaron bien ese experimento. Bueno, hay gente sin afecto natural. Dice, en los posteros tiempos vendrán personas sin afecto natural. Pero esto no hace falta que le den ninguna vacuna, ni que sean experimentos. Son personas insensibles a la sociedad. La sociedad cada vez está más insensible. Uno va por la calle, cuánta gente le pasa cosas y uno sigue de largo, ¿no? Los pensamientos son insensibles. Una vez iba en el colectivo y escuché un chofer que decía, señora, cuidado con el escalón, porque si usted se cae afuera y se muere, a mí el seguro no me cubre. Miren qué razonamiento. No dijo, si se cae se lastima y se puede morir. Dijo, no, a mí el seguro no me cubre. Como decirlo, a mí me interesa cubrirme con el seguro, si usted se mata es su problema. Eso es un pensamiento insensible que está en una mente cauterizada sin Dios. Porque es así. Nosotros, los cristianos, tenemos que ser sensibles. Y la sensibilidad se educa como cualquier otra cosa. Pero cuando uno se vuelve insensible, no le afecta el dolor del otro. Por eso Jesús decía que tenía compasión, que no es lástima, no hay que tener lástima. La compasión es una cosa, es compadecerse con el otro. Es lo opuesto a la persona insensible. Aquella persona que no se emociona cuando nace una criatura, no se emocionan cuando alguien se casa, no se emocionan cuando alguien se muere. Están ahí como corchos, parados, pero no tienen, parece que no tenían corazón. Y lo saben, ¿no? Sin afecto natural, implacables. La persona es implacable es la persona que hace algo determinado, cueste lo que cueste. Si tiene que matar para lograr sus logros, lo hace. Y hay gente que te mata no con un revólver, te mata de otra forma. Por ejemplo, ¿cuántas oficinas cuando llega fin de año se pelean por el primer puesto? Y no importa si les arruchan el puesto al compañero. ¿Se dan cuenta que vivimos en una sociedad perversa donde prevalece el yo y el otro que se muera? Calumniadores. La calumnia, Jesús dijo, bienaventurados cuando sean calumniados por el reino de los cielos. Pero a veces somos calumniados no por el reino de los cielos, por ser calumniados. La calumnia es muy nociva, porque no es directa. Vos te enterás por tercero que hablaron algo de vos. Y vos no tenés a esa persona adelante para decir, ¿qué hablaste de mí? Y se produce una bola de nieve que va creciendo. Y cuando llega a tus oídos te hace bolsa. La calumnia es muy, muy sutil, porque no es frontal. Es como vieron teléfono descompuesto. Yo le digo a Dalila, mira, Luciano, no mira a Luciano, ¿no? Pero esto. Y Dalila no lo ve a Luciano y le dice a Jenny, che, me dijeron que Luciano, cuando llega Luciano es así. Y por ahí lo destruye. Por eso dice Santiago, la lengua es un miembro chiquito, pero produce mucho incendio. Hay que cuidarla. ¿Te viene una gana de chusmear algo? Trágatelo. Por amor al otro. ¿No? Porque eso me falta. Estaba acordando del chiste, yo lo conozco. De los 3 pastores. ¿Lo conocen? Dice que había 3 pastores que se reúnen para orar entre sí, pero antes tienen que confesar sus pecados. Y uno le dice, hermano, ore por mí porque mi pecado es la plata. Mi debilidad es eso, yo siempre estoy obsesivo en la plata. Y los otros 2 pastores dicen, vamos a orar. Y si su pecado, ¿cuál es? Dice, las polleras, dice, yo soy muy sensible a las mujeres y no quiero caer en pecado, bueno, vamos a orar por usted. Y el tercero dice, ¿cuál es su pecado? El chisme. Dice, yo no voy a salir de acá y contárselo a todo el mundo, dice. Hay gente que es así, se entera de algo. Radio Colonia, se entera de mundo. Había un hermano que le decíamos Crónica TV.
porque te venía fresquito la noticia de todo el barrio. No tenías que comprar el diario ni nada, se sabía fulana de tal. Bueno, es larga la lista. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, está muy emparentado con lo insensible. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esto es un golpe directo para la gente que no prioriza a Dios, que prefiere, qué sé yo, un domingo irse a la cancha, al fútbol o al cine. Nada de eso está mal, pero hay prioridades. A mí me gusta, yo no voy al cine, pero antes cuando era joven que iba a la iglesia, me iba un martes. Primero porque era más barata. En mi época se le decía el día de damas. ¿Se acuerdan? Se ríe Marina. Los jóvenes, lo voy a explicar a los jóvenes. Le decían día de damas porque las mujeres pagaban la mitad. Y los invitados pagábamos menos. Es decir, la entrada si estaba 100 pesos, pagábamos 50. Y era cine de continuado, te veía 3 películas. Entraba a las 3 de la tarde y salía hasta la noche. Y si querías quedarte, te quedabas y mirabas de vuelta las películas. Después iba a la pizzería al lado a comer pizza. No había Soleil ni cines así, eran cines de barrio, ¿no? Ahora son iglesias evangélicas, pero antes había, eran cines. Y bueno, ¿cuál era mi prioridad? Digo, bueno, si el domingo voy a la iglesia, voy a la iglesia. Me gusta el cine, voy a ir martes. Es decir, los amantes de los deleites tienen que ver con aquellas personas que piensan que todas las cosas son mejores que Dios. Y Dios en esto es muy celoso. Acuérdense del primer mandamiento: amarás a Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. En primer lugar. Y Jesús corrobora eso cuando dice: el que ama más a su padre, a su madre, a su hermano, a su novio, a su novia, a su amigo, a su esposa, más que a mí, no es digno de mí. Es clarito, ¿no? Bueno, versículo 5: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Estos son los hipócritas fariseos de siempre, no solamente en la época de Jesús. Es aquel que vos lo ves y tiene una pinta de santo, pero